estás? ¿Cómo estás? Gusto de verte. Bien, hola Guatemala, ¿cómo están? El día de hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante, las noticias internacionales. Para ello tenemos a dos invitados que dominan súper bien el tema. Nos vamos al set número 2 con Ángela Toma y Gustavo Colindres. Un gobernante que fue un mal negociante y no tan popular. Se burla de un... Gracias Helga y John. Ahora ¿sabes Ángela? Ahora tenemos un tema bien interesante. Vamos a hablar sobre las adquisiciones internacionales. Sí, Gustavo. Ahorita les vamos a hablar acerca de los antecedentes de las adquisiciones internacionales. Cuéntanos, Gustavo. Les comento. Las adquisiciones internacionales son una forma muy parecida de inversión internacional. De esta manera se requiere que haya una inversión o un desembolso inicial para que de esta manera paulatinamente se vaya recorriendo o se vayan generando flujos de efectivo que puedan cubrir este monto inicial. Las corporaciones multinacionales muchas veces generan este tipo de inversión extranjera para poder penetrar mercados o de igual manera para poder generar también una participación en una economía de escala. Gustavo, además, ¿sabías que las adquisiciones internacionales son una mejor forma de inversión extranjera directa en lugar de establecer una subsidiaria? Las dos importantes diferencias entre una y otra radican en que las empresas que ya están en nuestro país operando son mucho más atractivas porque te permiten expandir tu negocio. En cambio, una subsidiaria no te permite hacer eso porque tendrías que empezar desde el principio. ¿Sabes, Ángela? Tienes muchísima razón. Y adicional a ello, definitivamente cuando nosotros analizamos una adquisición internacional como proyecto, de esta manera tenemos que tomar muy en cuenta que vamos a necesitar un flujo de efectivo mucho más grande y un desembolso inicial más fuerte. O sea, tendríamos que tomar en cuenta todo eso. Además, también nosotros tenemos que tomar en cuenta de que vamos a generar también un mismo estilo para la empresa matriz y para la empresa objetivo. Gustavo, déjame contarte. El valor de una empresa multinacional se basa en los flujos de efectivo que ésta espera recibir. Entonces, cuando ésta emprende una reestructuración, sus activos se ven afectados, lo que repercute en los flujos esperados cuando ésta se convierte en una subsidiaria. Me parece, Ángela. ¿Sabes también de que la compañía multinacional, la empresa matriz versus la empresa objetivo, tiene que esperar definitivamente que la empresa objetivo genere los flujos de efectivo necesarios de los que se gastaron del desembolso inicial para poder recuperar esta inversión? Adicionalmente a eso se tiene que elaborar un presupuesto de capital detallado para poder evaluar esta alternativa. Y para aclararte, Gustavo, el desembolso inicial es el precio que se paga por la empresa objetivo y adicional a esto pagan una prima entre un 10 y 40% adicional al precio de las acciones. Ok, eso es todo. Entonces regresamos contigo, John y Helga. Muchas gracias por todo. Nos amaremos en el sur. Excelente los aportes que nos brindaron los invitados el día de hoy. Es un tema de por sí muy interesante. Ángela y Gustavo, muchas gracias por su participación. Los invitamos a ustedes también que participen desde sus casas a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Twitter, @InversionesUSAC, y nuestra fanpage en Facebook, Inversiones USAC Guatemala. En este momento nos enlazaremos en directo con dos participantes más, quienes profundizarán en el tema. Vamos con Meili y con Byron Ibarra, que nos ampliarán un poco más. Compañeros, los escuchamos. Gracias John, gracias Helga. Y hablando de adquisiciones internacionales, en efecto vamos a abordar uno de los temas principales también, que se refieren a los factores que influyen en los flujos de efectivo esperados para nuestra empresa objetivo extranjera. Ahora bien, para calcular los flujos de efectivo esperados, debemos de tomar en cuenta algunos factores que nos ayudan a conocer ya sea las condiciones de un país o las condiciones de la propia empresa objetivo. Byron, entonces esto quiere decir que tomaremos en cuenta dos tipos de factores. Exactamente. ¿Y cuáles son estos tipos de factores? Cuéntame. De acuerdo, podemos iniciar con el factor 1 que se refiere a los flujos de efectivo anteriores de la empresa objetivo. Pues estos, como se sabe, Meili, la empresa objetivo ya ha realizado negocios, por lo tanto ya se cuenta con un historial de flujos de efectivo, de los que ésta ha generado. Estos flujos servirán como base para hacer más fácil el cálculo de los nuevos flujos de efectivo. Sin embargo, también es importante tomar en cuenta que los flujos anteriores no son un indicador real o adecuado si estos deben convertirse en la divisa o en el tipo de cambio de la empresa compradora para realizar la transferencia de fondos. Te entiendo, Byron. Como tú lo comentas, existe un segundo factor, que es el talento gerencial de la empresa objetivo. Aquí consiste en que una empresa
compradora debe de evaluar a la gerencia que tiene como empresa objetivo, con el fin de que pueda determinar cómo se manejará después de la adquisición. Si una multinacional decide reducir lo que es el tamaño de la empresa después de comprarla, puede toparse con barreras gubernamentales que intervengan o impidan la adquisición si se anticipa una reducción de tamaño. Una tercera opción que no la hemos tomado en consideración, que es la reestructuración de las operaciones, manteniendo aquí a los empleados de la empresa objetivo. Así es, Bailey. En efecto, ahora hablaremos de los factores propios de un país. ¿Puedes tú iniciar? ¿Pero en qué consisten estos? Cuéntame. Está bien, te voy a ayudar. Podríamos, con el factor número 1, hablar de condiciones económicas locales de los factores propios de un país. Estos, si la empresa objetivo se ubica en países donde las condiciones económicas son fuertes, podríamos decir, tendremos una demanda favorable para nuestros productos y con ello pues generar más flujos de efectivo. Ahora bien, si las adquisiciones se realizan solo para exportar, entonces tendríamos condiciones económicas que no son muy útiles o tan importantes. Entiendo. Con estos me viene a la mente un segundo factor, que son las condiciones políticas locales de la empresa objetivo. Las empresas objetivo potenciales en países donde las condiciones políticas son favorables tienen menos posibilidades de sufrir trastornos en sus flujos de efectivo. El gobierno debe de permitir aquí el despido de los empleados, de lo contrario se caerá en ineficiencia. Así es, Mary. Ahora recuerdo un tercer factor, que se refiere a las condiciones de la industria de la empresa objetivo. Estas condiciones hacen que ciertas empresas objetivo sean más deseables que otras. De esta manera, hay industrias que pueden ser extremadamente competitivas, mientras que otras no. De preferencia, una multinacional debe evaluar sus empresas en países donde el crecimiento de su industria sea mayor y donde la competencia pues no sea excesiva. Correcto. Yo también recuerdo, Byron, un cuarto factor, que son las condiciones de las divisas de las empresas objetivo. Una multinacional debe de considerar el efecto de los tipos de cambio a futuro y también pensar en cómo se afectará esta en una empresa objetivo matriz. Podríamos hablar al respecto de un quinto factor, que se refiere a las condiciones del mercado accionario local. Las empresas objetivo que cotizan en la bolsa se valoran constantemente en el mercado, así que el precio de sus acciones cambia rápidamente. Entonces, una compañía multinacional que planee comprar este tipo de empresas objetivo debe realizar sus ofertas cuando los precios de los mercados accionarios sean más bajos. Correcto, Byron. Y por último, están lo que son los impuestos aplicables a las empresas objetivo. Cuando una multinacional evalúa una empresa objetivo extranjera, debe de calcular los flujos de efectivo después de impuestos y que al final recibirá en forma de fondos a la empresa matriz. De acuerdo, Mary. Esto sería todo respecto a este tema. Muchas gracias por tu colaboración y vamos de nuevo a estudios. Gracias, Byron. Muchas gracias, Byron y Meili. Qué interesante el tema. En realidad logramos entender de que no podemos desligar estos factores uno del otro. Al momento de hacerlo podríamos caer en la suposición y esto afectaría seriamente los resultados que podemos obtener al momento de cerrar este tipo de negociaciones. ¿Qué opinas, John? Definitivamente, Helga, al momento de que uno piensa en una inversión extranjera, únicamente se le viene a la cabeza el tema económico. Como nos expusieron nuestros invitados el día de hoy, debemos de tomar en cuenta los factores sociales, económicos, políticos, culturales y de mercado que envuelven todas estas negociaciones. Y no solo eso, el talento gerencial. Ese factor es de vital importancia porque la empresa debe conocer cómo maneja su gerencia la empresa objetivo. Esto determinará la base sobre la que está cerrando su negociación. Para profundizar un poco más en el tema, tenemos a nuestro reportero René Villagrán en el set número 2, que tiene una entrevista muy interesante con la licenciada en Economía, Misty Alvisuris. Por favor, René, adelante con la entrevista. Gracias, John y Helga. Continuando con el tema, como ustedes habían dicho, tenemos invitada a la licenciada Misty Alvisuris para hablarnos más un poquito sobre los tipos de adquisiciones internacionales que existen. Bienvenida, Misty. ¿Qué te parece si comenzamos con lo que son las adquisiciones internacionales parciales? Gracias, René, por la invitación al programa. Un saludo cordial a todo nuestro público. Comenzando con el tema, las adquisiciones parciales son cuando una empresa, por ejemplo la empresa A y B, la empresa A le compra
parte de sus acciones a la empresa D. Esto tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, las ventajas que se ven cuando piensan en la adquisición, que una empresa compró a la otra, se dice que van a haber despidos, que van a haber cambios en las políticas, y una ventaja es cuando se hace una adquisición parcial, es que posiblemente no cambie, se quede la empresa como es y van a haber cambios, pero van a ser mínimos. Muchas gracias por aclararnos esta duda, ¿verdad? Cuando se habla de alianzas internacionales, ¿a qué se refiere? Mira, las alianzas internacionales es, por ejemplo, cuando se hacen negociaciones entre empresas. Un ejemplo muy claro es Coca-Cola y McDonald's. Ellos trabajan conjuntamente para que solo Coca-Cola le preste el servicio de bebidas a McDonald's. Entonces esa es una alianza y trabajan en conjunto para alcanzar sus objetivos y aumentar las ventas, tener mayor impacto en la sociedad. Muchas gracias, Misty. Luego de haber ampliado un poco más este tema, regresamos al set número 1 con Helga y John. Muchas gracias, René, por la entrevista que ha realizado. Muchas gracias, especialistas de estudios, por compartir su conocimiento y su tiempo con nosotros. Nos ha llegado a nuestra sala de reacciones en estos momentos que nuestro flujo de redes sociales está muy activo. Los cibernautas quieren saber principalmente cuál ha sido el flujo de inversiones extranjeras que se ha dado en el país en los últimos años. La especialista nos comentaba el caso de Guatel y el caso de Movistar. Podemos mencionar, por ejemplo, en las inversiones internacionales que se han dado en el país, el cierre de la fábrica de Kellogg's, el cierre de la fábrica de Coramsa y el cierre de la fábrica de la Tabacalera Nacional. Inversiones extranjeras que se han dado en los últimos momentos, como tema muy actual, podría mencionarse el caso del Grupo Financiero Agromercantil con Bancolombia. ¿Qué piensas de esto, Helga? Así es, John. Se me viene a la mente que fue una noticia muy sonada, particularmente porque causó pánico financiero, ¿verdad? Como lo que había sucedido en algún momento con Bancafé. Sin embargo, esto trajo consecuencias muy positivas, ya que Bancolombia adquirió el 40% de las acciones del BAM en ese momento, en el 2012, si no mal recuerdo. ¿Tú recuerdas? Sí, fue en el 2012, aproximadamente a finales de año. El proceso de selección internacional que realizó Bancolombia para esto definitivamente no fue nada fácil. Enfocarse primero en decidir en qué región invertir, segundo, qué empresas eran las que iba a colocar o tomar en cuenta para su inversión, fue algo muy extenuante para ellos. En esa selección que hicieron de países o de regiones, enfocaron sus objetivos en el Grupo Financiero Agromercantil, que era una empresa guatemalteca que cumplía con todos los requisitos que ellos estaban buscando. Y adicional a esto, el Grupo Financiero Agromercantil estaba dispuesto a vender parte de su empresa. Así es, John. Además, para poder evaluar la posibilidad de poder invertir en un país como este, siempre Bancolombia tuvo que medir toda la estructura financiera y económica del país, como es el tipo de cambio, la tasa de interés y la inflación. Esto pues llevó a que Bancolombia determinara los flujos de efectivo futuros que podía obtener con la adquisición, así como cuál sería el valor de la empresa al finalizar este proceso. Sí, definitivamente. Económicamente hablando, podemos ver que el Grupo Financiero Agromercantil en su último año, el 2012, presentó ingresos de aproximadamente 179 millones de quetzales, una cifra por demás atractiva para Bancolombia. Bancolombia obtuvo como parte de la negociación o como parte del acuerdo que realizó con el Grupo Financiero Agromercantil la posibilidad de, en un mediano plazo, adquirir las acciones de esta empresa. Dentro de la negociación que realizaron, Bancolombia acordó con el Grupo Financiero Agromercantil adquirir en el mediano plazo el control total de las acciones. Para poder realizar este control total únicamente faltan los requisitos legales que deben de cubrir y con el paso del tiempo pues lo van a lograr hacer. Según José Luis Valdés, presidente del Consejo Administrativo del BAM, nos informó que la negociación de esta adquisición llevó alrededor de 5 años. Así es, John. Para entender un poquito mejor qué fue lo que adquirió Bancolombia del BAM, podemos mencionar que adquirió como tal el Banco Agromercantil, Mercombank Limitada, que es una entidad bancaria offshore con sede en Barbados, los Seguros Agromercantil de Guatemala, Arrendadora Agromercantil, Financiera Agromercantil y Agrovalores. Definitivamente, tener el capital suficiente para comprar en efectivo una corporación o una empresa como el BAM no fue tarea fácil para Bancolombia. Para eso, Bancolombia tuvo que diversificar sus negocios
consiguiendo con esto obviamente un crecimiento en utilidades y un crecimiento de su cartera. Pero principalmente lo que Bancolombia realizó para poder realizar esta compra fue una gran financiación a través del mercado de capitales. Definitivamente, John. Y es tan interesante este tema que nos gustaría entender un poquito mejor con cifras cómo fue esta adquisición. Para ello tenemos a nuestro experto, Emanuel Lucero, que nos va a ampliar este tema. Vamos, Emanuel. Gracias, Helga y John. El día de hoy explicaremos cómo se realizan los balances durante, antes y después de la transacción. Tenemos dos claros casos para Guatemala. Número 1, Banco Reformador, y número 2, BAM. El primero de ellos fue adquirido en su totalidad por Bacredomatic, que forma parte del grupo Aval de Colombia. Y el segundo, BAM de Guatemala, que fue adquirido parcialmente por Bancolombia. Al lado izquierdo de sus pantallas aparecerán los balances originales de Banco Reformador y Bacredomatic. Como podrán observar, para efectos didácticos estamos utilizando numerología y cuentas ficticias para que sea más práctico el entendimiento de dicho caso. Seguidamente, luego de que Bacredomatic adquirió a Banco Reformador, se realiza un balance después de la negociación. Este balance, como pueden recordar en el primer balance que presentamos, seguidamente, luego de que se realizó la negociación, Bacredomatic realiza un balance general, el cual incluye una nueva cuenta llamada Inversiones Permanentes. Este balance aparecerá al lado izquierdo de su pantalla. Después de que Bacredomatic ha realizado la negociación y ya cuenta con la adquisición total de las acciones de Banco Reformador, realiza el balance general consolidado, en el cual se incluyen el 100% de los activos de Banco Reformador, y así finaliza la negociación. Seguidamente tenemos el caso del BAM por parte de Bancolombia. Esta negociación se realiza de manera parcial, ya que Bancolombia adquiere únicamente el 40% de las acciones de BAM. Entonces, aquí del lado izquierdo de su pantalla aparecen los balances originales de BAM y Bancolombia. Como la realización de la negociación es exclusivamente el 40% de las acciones, se toma del total del capital el 40% y se realiza la transacción, incluyendo esta nueva cuenta de inversiones permanentes con el 40% del capital de BAM, reduciendo dicha cantidad en la cuenta de efectivo. Del lado izquierdo de sus pantallas podrán observar el balance después de la negociación realizado por Bancolombia. Al finalizar el proceso, Bancolombia realiza un nuevo balance general llamado balance general consolidado, en donde aclara qué partes controla y qué partes no controla. Del lado izquierdo nuevamente aparecerá el balance consolidado, en donde aparecen dos cuentas nuevas, una llamada parte controladora y otra parte no controladora. En la parte no controladora está presente el 60% de BAM que no fue adquirido durante la transacción. Esta fue la realización del ejemplo práctico y sencillo para que ustedes puedan entender cómo se realiza un balance general antes, durante y después de la negociación. Regreso con ustedes, John y Helga. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, John. Esperamos que haya sido de su agrado. No se olviden de seguirnos en Twitter y en Facebook. Vean la repetición de este programa en nuestro canal de YouTube y invitamos a todo nuestro equipo a que nos acompañe. Por favor, adelante.